Estoy con un gran amigo del programa, Juan Manuel Opi, ese psicólogo transaccionalista que lleva tantísimo tiempo presentando libros que tienen una finalidad muy clara y es hacernos a todos la vida mucho más fácil y sobre todo proporcionarnos más felicidad. Yo creo que muchos psicólogos intentan con sus libros precisamente eso, ¿no? Conseguir que las personas sean un poquito más felices o se sientan un poquito más ubicadas y orientadas en muchos problemas que tienen que ver con las relaciones personales. Lanza ahora Juan Manuel Opi este libro que tengo aquí en las manos, La inteligencia inteligente, que viene a ser un libro más de todos los que ha ido sacando, libros vendidísimos, bestsellers, muy comentados además, porque son siempre libros muy prácticos que aportan sobre todo muchos consejos para poder superar ciertos baches que nos va poniendo la vida. ¿La inteligencia es inteligente, Juan Manuel Opi? La inteligencia no se sabe lo que es, para empezar. O sea, todavía la comunidad científica no nos hemos puesto de acuerdo en definir qué es la inteligencia. Entonces, la inteligencia es muchas cosas y, como dice José Antonio Marina, y siempre se está moviendo, ¿no? O sea, que el tema, solamente el tema inteligencia, yo nos llevaría para dar a una explicación. Pero si se dan las circunstancias que yo planteo en el libro, la inteligencia primero existe, es algo que yo intento acotar y después nos puede ser de utilidad siempre y cuando sepamos hacer uso de esa peculiaridad de nuestra personalidad. Vamos a hablar de este libro que llega al mercado, como decíamos al principio, con una finalidad y es hacernos la vida más felices. ¿Hay que ser inteligente para poder ser feliz después? Mi teoría es que ¿quién es más inteligente? Partiríamos la pregunta para explicar un poco la idea del libro. Es más inteligente aquel que es capaz de ser más feliz. Punto. Porque se ha demostrado que los famosos test que medían el CI, el coeficiente de inteligencia y demás, tanto el WISE como otros test que hay en Estados Unidos sobre todo, las personas que sacaban grandes resultados en estos test, después a lo largo de su vida eran personas infelices y desgraciadas. Por lo tanto, lo que se consideraba que era la inteligencia en otros tiempos, hemos llegado a la conclusión que aquello no es la inteligencia, sino que es una serie de habilidades para hacer algo. En este caso, para sacar buenos resultados en los test, pero no sacar buenos resultados en la vida. Eso me motivó después de la inteligencia emocional, que fue un paso adelante, ya se circunscribe a una cuestión que son las emociones, no una serie de habilidades, algunas muy simples, a la verdad, a ir un poco más allá. Y rápidamente me di cuenta que faltaba algo vital, que incluso se tendría que haber publicado muchas cosas antes que la inteligencia emocional, que era la inteligencia racional, porque emocionales son todos los animales mamíferos, pero racionales solo los hombres. Entonces hemos escrito sobre las emociones que compartimos con todos los mamíferos y no sobre lo racional, que sería la inteligencia, lo que nos diferencia de los animales mamíferos, y sobre eso escribimos muy poco. Y como se escribe muy poco y se estudia muy poco, existe muy poco. Entonces el ser humano es muy poco racional. Y yo una de las cosas que incluyo dentro de lo que es la confección de la inteligencia es la inteligencia emocional y la inteligencia racional. Y esto es una novedad. Yo creo que es el primer libro que se publica en esta línea. Después añado dos elementos más que son muy importantes. El conocimiento de la psicología es vital porque la ciencia que estudia el comportamiento de las personas es la psicología, por lo tanto deberíamos estudiar esto, y el entorno físico-social, porque esto juega mucho. No es lo mismo nacer en un país subsahariano que nacer en Finlandia o incluso que nacer en España, que también tiene su cosa, ¿no? Entonces el libro lo que hace es enriquecer y estirar y profundizar la teoría de la inteligencia emocional, ampliando este concepto que son conocimientos y habilidades precisamente para lo que tú decías perfectamente, lo has clavado, para ser más felices, porque si no, ¿qué hacemos en esta vida? Me reúno contigo además en un rincón tranquilo, relajado, porque yo sé que eres un hombre de campo, que te gusta el campo. Total, yo soy del rural. Del rural, y además que en la naturaleza encuentras muchas veces pues la inspiración, la calma que necesitamos en ese día a día, porque tenemos tantísimos objetivos por cumplir, sueños por realizar, deudas por pagar, hijos que nos preocupan, parejas que nos dan disgustos, jefes que nos dan mala vida. Es decir, que hay una serie de condiciones que influyen en que uno sea más o menos feliz. La inteligencia también me imagino que es la que tú propones, es la que tiene que gestionar todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, yo planteo, dentro de los múltiples conceptos que intervienen en la vida, he tenido que escoger algunos, no todos, porque hay miles, ¿no? Hay tantas posibilidades de actuar en la vida como granos de arena en un desierto. Entonces, después de años de estudio y de análisis y de preguntar mucho, sobre todo preguntar, porque la sabiduría
sabiduría está repartida entre todos, seleccioné 4 elementos, estos 4 elementos. Y mi idea, mi apuesta es que si dominamos estos 4 elementos, tenemos muchas posibilidades de ser mucho más felices de lo que somos o de lo que el destino nos tenía previsto para nosotros. Con esto podemos dominar nuestro destino, o sea, podemos dominar las circunstancias, como tú muy bien decías, que la vida nos va presentando a lo largo de este recorrido, el que sea corto o largo, ¿no? Es decir, que puede ser que encontremos gente muy humilde pero muy feliz y gente con muchísimo dinero, con quizá a lo mejor la pareja que todos soñaríamos, pero gente infeliz, ¿no? Sí, de hecho la inteligencia emocional nace de estudios que se hacían cuando veían que las personas, sobre todo en Estados Unidos, que habían sacado en un test muy famoso, que es el SAT, Scholastic Test Aptitude, que lo hacen para entrar en la universidad, después de 20 y 25 años habían seguido la trayectoria de gente que había sacado los mejores resultados en estos test. Y casi todos eran unos desgraciados. Entonces, claro, hicieron lo lógico. Fueron a ver los triunfadores qué características tenían. Y los triunfadores, había una serie de características que eran muy similares. Y de ahí nació la inteligencia emocional. Es decir, había elementos emocionales que configuraban estas formas para triunfar. Pero la inteligencia emocional se ha quedado ahí. O sea, no se ha avanzado, ¿no? Y yo he estudiado mucho sobre la inteligencia emocional y ya todo es inteligencia emocional. Ya todo es... Claro, y lo racional, si nosotros somos seres racionales, ¿por qué no potenciamos esto, no? Y además, ¿por qué no aprendemos a darnos cuenta dónde estamos, cuál es nuestro entorno, si nos favorece o no nos desfavorece? Y después estudiar las ciencias del comportamiento, que es las que nos facilitará gestionar situaciones complejas, como tú bien dices, porque se nos presentan a diario situaciones complejas con los hijos, con los amigos, con el tráfico, una caravana, la gente se pone nerviosa, bueno, baja, bueno, no hace mucho se discutieron en una caravana, con una pistola y le pegó un tiro al otro señor, ¿no? Precisamente en una cola, ¿no? Claro, eso es un descontrol, ¿no? Y la inteligencia, para mí, sería aquella capacidad que te permite modular una serie de elementos que tú gestiones con el objetivo de llegar donde tú te has propuesto llegar en la vida. La diferencia aquí entre muchas personas es que muchas personas se marcan, los triunfadores se marcan objetivos en la vida. Los fracasados no se marcan objetivos y cuando fracasan es muy fácil. La culpa es del Rajoy ahora, o del no sé qué, o del Coletas, o cosas absurdas, verdaderamente absurdas. Entonces el conjunto de ¿cómo te diría yo?, de elementos o de herramientas que yo aporto, yo me comprometo a que si esto se lleva a cabo, se introyecta y se practica, bueno, te va a permitir mejorar mucho tu vida. Además hay una cosa interesante que yo siempre suelo hacer en el libro, esto lo quiero publicitar, que hay muchos test. ¿Y por qué hay test? Vamos a ver, el ser humano está condenado, entre comillas, a vivir en el futuro. Y el futuro lo podemos decidir nosotros o los demás. Entonces, para llegar al futuro, nosotros tenemos que saber de dónde partimos. Y los test lo que te dicen es dónde estás ahora, dónde estás emocionalmente, dónde estás racionalmente, dónde estás en torno a tu entorno, dónde estás en relación con la familia, con el trabajo, porque cada test te hace, pues eso, 20, 30 o 50 preguntas que habitualmente no los hacemos. Y la sabiduría nace del hacerse preguntas. Quien no se hace preguntas no aprende. Por eso los filósofos, sobre todo los filósofos griegos, que a mí me gustan mucho, pues siempre estaban haciendo preguntas, ¿no? Que encontraban, decían, hacen preguntas para encontrar la verdad. La verdad es que nos hemos dado cuenta que no existe, pero te haces preguntas y encuentras una respuesta y esa respuesta te lleva a otra pregunta. Y así vamos caminando, pero vamos creciendo como personas y como seres humanos. Y esta es mi idea en cuanto a los test, es decir, yo estoy ahora aquí, mi punto de partida es este, y por lo tanto, para llegar a donde yo quiero, en este libro me proponen qué tendría que hacer, qué tendría que modificar. Bueno, es un libro muy práctico, entiendo, entonces, ¿no? Está pensado totalmente para que sea práctico. Yo he leído muchos libros de autoayuda y muy buenos y me han ayudado mucho, pero encuentro a faltar actualmente los test. El test no es una cosa científica, pero tiene dos cosas positivas. Una, te haces preguntas sobre cosas que normalmente no te las haces. A ver, ponme un ejemplo de alguna pregunta que nos haces en el libro. Sí, muy simple. ¿Consideras que eres una persona ordenada? ¿Sí o no? ¿Tus padres te permitieron ser libre o te constriñeron mucho a la hora de liberarte? ¿Tus profesores, estuviste a gusto con ellos o crees que eran muy dictatoriales? Son preguntas, muchas muy simples, pero ¿tienes objetivos en la vida? ¿Cuáles? Porque hay personas que no tienen objetivos en la vida. ¿Te organizas bien de acuerdo con la familia o cada uno va a su bola? Es decir, todas estas son preguntas que están estructuradas dentro de un capítulo que tiene relación con cada una de estas preguntas, que si eres una persona medianamente racional,
tendrías que reflexionar sobre esas respuestas. Después, el conjunto de esas respuestas te da un número, evidentemente, pero es un número que es una aproximación, no es una cosa científica como el famoso CI que te decía, usted tiene 93, joder, pues resulta que soy tonto, ya te he hundido la vida, ¿no? No, yo insisto, es una aproximación a una situación determinada. Si tú haces el test de forma honesta, ¿no? Contigo mismo. Si no te manipulas demasiado a ti mismo, que esa es otra, ¿no? Entonces, para hacer ese recorrido, los test nos facilitan el punto de partida y de alguna manera nos dicen qué deberíamos hacer para llegar allí, qué deberíamos cambiar en nuestra vida. Porque claro, si nosotros leemos muchos libros de autoayuda, pero seguimos haciendo todo igual en la vida, si haces siempre lo mismo, el resultado será el mismo. Si quieres conseguir algo que nunca tuviste, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Y esa es la propuesta del libro. Yo te doy muchas propuestas para que puedas hacer cosas en muchos campos. Y en estos campos que yo he escogido, porque creo que son interesantes y que abarcan las necesidades de muchas personas, en estos campos, si tú los consigues gestionar medianamente, conseguirás una vida más exitosa, seguro, y si no le devolvemos el dinero. Devolvemos el dinero. Bueno, me queda muy claro que con este libro lo que sí que voy a hacer es pensar muchísimo este verano mientras relleno esos test, mientras los hago y me planteo mil y una cuestiones sobre mí, mi vida, lo que he conseguido, lo que me gustaría conseguir. Es decir, es un poquito para hacer la ITV contigo mismo, ¿no? Sí, ostras, qué bien no se me había ocurrido. Sí, y es un libro para trabajar. Es decir, es que las cosas, hay quien se cree que leyendo un libro de autoayuda la vida te cambia. Yo siempre digo que esto no es el efecto aspirina, que te la tomas y la aspirina actúa por su cuenta. Hay que curárselo, o sea, estas vacaciones si te lo llevas, tampoco aspires a trabajártelo todo, ¿no? Porque imagínate tú, ya vas y encima de triunfar más aún. Más todavía, ¿no? Bueno, lo que sí tenemos claro es que Juan Manuel lleva ya años triunfando, supongo que eres tú el primero que te has aplicado tu propia medicina en la vida, ¿no? Intento, aunque nunca se consigue, hay que ser pues un poco feliz también, racional, lo mínimo posible, desde luego. Yo me considero una persona feliz, eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues eso ya es una muy buena noticia, ¿no? Ojalá los demás también tengamos esa opinión sobre nosotros mismos, que somos felices y que nos planteamos cada una de las cosas que hacemos, tenemos y el por qué. La inteligencia inteligente. Juan Manuel Opi, muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer, de verdad.